Bien, bueno, entonces vamos a ver lo que quedaba de la clase anterior, ¿sí? Recuerdan que habíamos visto árbol de parsing, que servía para verificar que un programa o un fragmento de un programa esté correctamente escrito según una gramática, ¿sí? Esto lo vamos a pasar solamente a modo de repaso. El árbol de parsing se considera completado cuando en las hojas del árbol está nuestro programa y cuando en la raíz del árbol está el no terminal privilegiado, ¿sí? Que era el objeto de la gramática, que cuando es una gramática de un programa, ese no terminal es un programa, ¿sí? Pero si es de una asignación, es una asignación. Bien, habíamos visto estos ejemplos de árboles para el identificador precio 10, para una expresión, ¿sí? Perdón, para una asignación con una expresión, solamente para mostrar que estos árboles están correctamente construidos, ¿sí? Bien, después vimos que había dos maneras de construir los árboles de parsing. Uno es el parsing descendente, otro es el ascendente. En realidad hay una tercera manera de construirlo, que es combinando ambas técnicas, ¿sí? Habíamos visto que el parsing descendente va desde la hipótesis hacia los no terminales, hacia los terminales, o sea, de la raíz hacia las hojas, y consiste en aplicar iterativamente este algoritmo, ¿sí? Donde se toma la hipótesis, se busca una regla que define esa hipótesis, se la reemplaza, ¿sí? Fíjense que vamos a pasar rápido acá. Partimos siempre de la raíz, ¿sí? Del árbol, y la raíz coincide con el objeto de la gramática, ¿sí? Vamos bajando, expandiendo reglas. Obviamente, muchas de esas expansiones no van a llegar a que en las hojas de ese árbol esté formado nuestro programa. Obviamente todos esos árboles y esos intentos de construir el árbol no, o sea, se consideran no válidos, sino no son árboles válidos porque no tienen el programa, ¿sí? Entonces, bueno, en algún momento, luego de explorar las combinaciones sí, estas filminas son las mismas que subimos en la clase del martes, ¿sí? Hay un precio. Sí. Eh, en la página, no, en Moodle no, en la página de la materia están, ese link. Bien. Entonces, bueno, este es el parsing descendente, ¿sí? Que dijimos que no lo vamos a utilizar en la práctica. Vamos a utilizar el parsing ascendente, que también lo habíamos visto, ¿sí? Que el parsing ascendente parte del programa y va subiendo hasta llegar al objeto de la gramática. Entonces, por ejemplo, para esta instrucción, ¿sí? Teníamos que aplicando reglas y utilizando el parsing ascendente, por la regla 9 esta constante era un factor, después por la regla 7 este factor era un término, ¿sí? Por la regla 8 este identificador es un factor, y así voy subiendo, ¿sí? Esto ya lo vimos, creo que llegamos hasta acá. Vamos subiendo hasta que en algún momento se forma el árbol, ¿sí? Y el árbol cumple con lo que nosotros buscamos, que es que tenga el objeto de la gramática en la raíz y el programa en las hojas, ¿sí? Cuando se llega a este momento ya se dice que se construyó el árbol, ¿sí? Y justamente es lo que comentábamos en la clase pasada, que el proceso de compilar un programa consiste en construir ese árbol. Para una misma entrada puede haber más de un árbol de parsing. Bueno, justamente eso es lo que vamos a analizar ahora a continuación, ¿sí? Lo que podemos decir hasta ahora es que si se construyó el árbol, ¿sí? Con las condiciones que dijimos, el programa está bien escrito, ¿sí? Según esa gramática, obviamente. Ahora puede haber varias posibilidades. Una posibilidad es que no se pueda hacer el árbol de parsing, es decir, que aplicando todas las combinaciones posibles de reglas, ¿sí? No haya ningún árbol de parsing con el programa completo. Bueno, en ese caso lo que se dice es que el programa tiene errores sintácticos, siempre sujeto a esa gramática, ¿sí? Pero vamos a ver que si hay más de un árbol de parsing, ¿sí? Para la misma expresión se producen dos árboles de parsing, entonces esa gramática es ambigua. Y vamos a ver qué es lo que pasa cuando lleguemos a ese punto, cuando la gramática es ambigua. Bien, esto hasta lo anterior que hemos visto, así que partimos de acá, ¿sí? Vamos a ver qué es la precedencia. La precedencia es que cuando el lenguaje pide que en una determinada expresión ciertas operaciones, las especificaciones iniciales del lenguaje, ¿sí? Es lo que pide eso, ciertas operaciones se realicen antes que otras. Entonces,
el que quiere hacer el lenguaje quiere que suceda, por ejemplo, lo natural, ¿sí? Lo que es una convención en realidad, que es que la multiplicación y la división se hagan antes que la suma y la resta, por ejemplo, ¿sí? Sin necesidad, estamos hablando siempre de, sin necesidad de que el programador lo indique por medio de paréntesis o alguna otra anotación. Lo que queremos es que lo haga automáticamente el lenguaje, ¿sí? Entonces, el que hace la gramática, o el que va a hacer la gramática de ese lenguaje, tiene el trabajo va a tener el trabajo de lograr eso, ¿sí? Entonces vamos a ver cómo se puede hacer con la gramática. Vamos a ver algunos ejemplos de gramática y vamos a ver si eso sucede o no sucede, ¿sí? Por ejemplo, que haya precedencia de esas dos operaciones frente a otras operaciones. Entonces, teniendo esta expresión que tenemos acá y esta gramática, ¿sí? Estos números que están acá no son las reglas de la gramática, pese a que están en el mismo rango, son valores hipotéticos que podrían tener estas constantes o estas variables en un programa, ¿sí? Para ver qué es lo que, eso lo hacemos para ver qué es lo que sucede con esta gramática, suponiendo que ya un compilador construya un código con esta gramática. Bien, entonces, según lo que sabemos, ¿qué pasa? Constante es un término, ¿sí? Por la regla 8, bueno, casualmente acá es en 8, este identificador, ¿sí? Es un término por la regla 7, y ahora, ¿cómo seguimos? ¿Qué otras cosas podemos decir? Podemos decir que, por lo mismo, ¿sí? Este identificador es un término, este identificador es un término. ¿Y ahora qué pasa? ¿Qué regla podemos aplicar? Podemos aplicar que este término, por ejemplo, sea una expresión, ¿sí? Por la regla 6. Expresión, ¿sí? En realidad, el BNF no tiene contenido semántico. El contenido semántico se lo damos nosotros, ¿sí? Para el BNF esto es una y para nosotros esto es una expresión. Entonces, bueno, hasta acá habíamos llegado. Después nos encontramos que expresión por término, ¿sí? Es una expresión por la regla 4. Entonces la aplicamos, construimos esta parte del árbol. Después tenemos que expresión más término es una expresión por la regla 2. Construimos esta parte del árbol. Tenemos que expresión dividido término es una expresión por la regla 5. ¿Sí? Construimos esta parte del árbol y después, finalmente, aplicamos la última regla, ¿sí? Esto ya lo sabemos de lo que hemos visto anteriormente. Ahora no estamos analizando cómo construir el árbol, sino que lo que estamos viendo es qué pasa con esta gramática, con esta expresión, y lo que queremos ver es si hay o no hay precedencia. ¿Qué les parece? ¿Hay precedencia de operaciones o no? No hay precedencia, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué no hay precedencia, ¿sí? Acá claramente no hay precedencia. Si un compilador que ya sabemos que funciona con el árbol de parsing, ¿sí? Que se construye, eh, genera un código ejecutable, ¿sí? A partir de este árbol de parsing va a generar variables intermedias, ¿sí? Que vayan a tener estos valores, por eso pusimos los valores, ¿sí? Que vayan a tener estos valores porque se va a almacenar el valor en una variable que representa esta expresión, ¿sí? Entonces, esto termina en que esta expresión se va a ejecutar, ¿sí? De izquierda a derecha, como se lee, ¿sí? No es por nada particular, pero es justamente porque como todas las reglas tienen igualdad de posibilidades de aplicarse, ¿sí? Las de multiplicación y división están al mismo nivel que las de suma y resta. Entonces, justamente, el resultado de esto es que esta gramática no tiene precedencia de operadores, ¿sí? Ahora vamos a ver esta gramática. Cualquier cosa, cualquier duda, escríbanla o habiliten el micrófono y lo vemos, ¿sí? ¿Qué les parece que pasa con esta gramática? Después vamos a ver cuál es la diferencia entre las dos gramáticas. Tenemos lo mismo que teníamos antes, ¿sí? Solamente que ahora tenemos un factor, ¿sí? Entonces estos van a ser todos factores por la regla 8 y 9, las reglas 8 y 9, ¿sí? Este factor va a ser un término por la regla 7, este factor también va a ser un término, ¿sí? Por la regla 7, ¿sí? Después, obviamente acá hay árboles que no llegan a completar, hay reglas que se pueden aplicar que no llegan a completar el árbol, ¿sí? Estamos haciendo digamos, el camino feliz, ¿sí? El que lleva a completar el árbol. Recuerden que cuando esto lo hace una computadora, cuando lo hace un compilador, en realidad tiene una técnica de exploración de todos los árboles posibles, y, por ejemplo, por medio de backtracking, algunos compiladores, pero otros tienen algunas técnicas más avanzadas. Entonces, justamente el proceso de compilación es ese, es el de encontrar entre todos los árboles posibles y todas las reglas que tenemos, el árbol sintáctico, ¿sí? Perdón, el árbol de parsing para el programa, ¿sí? Eso
ya se imaginarán que con un programa de cientos de miles de líneas de código y cientos o miles de reglas BNF, la cantidad de árboles posibles es gigante, ¿sí? Justamente por eso es que en los compiladores es una de las áreas, la realización de compiladores es una de las áreas críticas de la ciencia de la computación, porque es un problema bastante complejo, ¿sí? Bien, entonces, volviendo a esto, término por factor, ¿sí? Por la regla 5 es un término, ¿está bien? Término dividido factor por la regla 6 es un término, ¿sí? Y ahora, término es una expresión por la regla 4, ¿sí? Ahora, ¿qué regla aplicamos? Es una pelotudez. ¿Sí? ¿Qué regla aplicamos? Expresión más término, ¿sí? Expresión más término, hay una sola regla para aplicar, es esta, ¿sí? Y al final tenemos la última, que es igual que en la gramática anterior, ¿sí? Que es identificador, dos puntos igual expresión. Bien, ¿qué pasa con esta gramática? Si yo tengo valores, acá los mismos que en el caso anterior, el programa va a empezar a generar variables auxiliares con estos valores intermedios, ¿sí? Fíjense que el resultado acá es diferente al anterior. ¿Qué pasa acá? ¿Acá hay precedencia de operadores o no? Hay presencia de operadores. Bueno, ahora la mejor pregunta, ¿por qué hay presencia de operadores? ¿Qué es lo que hizo esta gramática que tenga presencia de operadores respecto a la anterior? ¿Sí? Vamos a poner ahora las dos a la par para poder compararlas. Igual ¿Qué una tiene pregunta. esta gramática? El ejemplo 2. Una pregunta. Hola, ¿se escucha? Sí, más que operaciones, es cierto que las operaciones son las reglas, ¿sí? Las reglas cambian, pero en realidad las reglas podrían cambiar respecto a esta gramática y podría seguir no teniendo precedencia, ¿sí? Lo que importa acá es que, fíjense, que las operaciones de suma y resta están ligadas acá en esta gramática, ¿sí? A los mismos terminales a los que están ligadas las reglas de multiplicación y división, ¿sí? Entonces, esto hace que, en realidad, como se puede usar cualquier regla, perdón, tengo muteada la... Gracias por avisar. Ahora sí. Perdón si me estaban hablando. Hola, profe, ¿ahora escuchás? Sí, ¿Se escucha, profe? sí, se escucha bien. Disculpen. Tenía... No, digo, te iba a preguntar si tiene que haber algún orden para aplicar las reglas o... No, las reglas en realidad no hay ningún orden para aplicarlas. En realidad, como se exploran todos los árboles posibles, y al explorarse todos los árboles posibles, está en toda la aplicación o sea, está la aplicación potencial de todas las reglas, no importa cuál uno aplica primero, ¿sí? Lo que sucede es que cuando uno lo hace en papel, como nosotros lo que pedimos es que sepan si se va a construir el árbol o no, uno lo que hace es aplicar las que cree que van a llegar a construir el árbol. Entonces, elige reglas, pero no es que las otras reglas no se pueden aplicar. Y las otras reglas se aplican, solamente que no llegan en algún punto no van a llegar a formar el árbol. Claro, pero yo lo que quería preguntar es porque había un punto que se te podía como que romper de vuelta el orden de las operaciones. Acá, en este, no, En ese no debería. anterior. ¿En cuál? ¿En qué parte? Uy, perdón. A ver, fíjate, anda yendo más atrás y yo te digo. Por ahí, a ver, avanzada un poquito. Otra más. Acá, sí. O sea, acá ya llegaste a que se No, resuelve. ahí. Yo podría haber dicho que ahí el que tiene ID 4 por la regla 7, no, por la regla 4, que ST es una expresión. Esto es una expresión. Sí, pero después te quedás con este término y después no hay ninguna expresión con factor. A ver, anda avanzando. No, pero una pregunta, si a la primera T decías que era una expresión, Sí, ahí hasta donde venía, no, es hasta donde estaba justito en ese momento. sí. Ahí,
decías que ahora esa primera T que te quedó, Es una expresión, sí. sí, decís que es una expresión y haces expresión más la T, que no sé si es término o cómo sería, Sí. pero ¿no podrías en ese caso hacer la suma? Sí, pero lo que pasa es que esto te va a quedar en factor. Y ese factor se hace T Sí, pero vos y... Ah, claro, y ahí tendrías 2T. Claro, Está bien, y ahí no llegas a ningún lado. claro, porque si vos subís por acá, en realidad vas a subir, pero no importa que se puedan llegar a formar partes de árboles. Lo que Sí, tiene sí, que sí, evitar, no, yo creí que iba a poder llegar, pero no, claro. lo que tiene que evitar la gramática es que llegue a formarse el árbol completo. ¿Sí? No se preocupen si se forman partes de árboles, no es un error, es una gramática. No, no, sí, está bien. ¿Sí? Tienen que, cuando les toque hacer una gramática, tienen que evitar justamente que se les llegue a completar árboles completos, árboles finales con todas las instrucciones. ¿Sí? Es cierto que hasta acá, si vos no haces esto, parece que no tiene, pero en realidad el hecho de que parezca que no tenga no es que no hace que tenga o no tenga precedencia. Hay que hacer todas las instrucciones. Sí, no, porque, claro, yo pensé que podías hacer ahí la suma y después de una manera llegar a hacer después la división, pero no porque hacer esa expresión más el término te va a quedar una E, y la E con la F no pueden dividirse. Claro. Bien. ¿Se entiende? Después, bueno, cuando hagan la práctica van a ver que se van a encontrar con cosas parecidas y ahí van a poder probar. Bueno, cualquier cosa, volvemos, no hay problema. Yo sigo avanzando porque no veo otras preguntas. Bueno, entonces vamos a ver el tema de recursividad ahora, ¿sí? Vamos a hacerlo con una gramática muy sencilla de dos reglas, ¿sí? Y estas expresiones, ¿sí? Que tienen, obviamente, el único operador que tiene la gramática. Acá ya sabemos que por la regla 2, si no tiene número, la segunda regla, esto es una expresión, perdón, ¿sí? Y expresión dividido en identificador por la regla 1 es una expresión, y expresión dividido en identificador por la regla 1, ¿sí? Es una expresión. ¿Sí? Entonces, con esta gramática y esa instrucción, ¿sí? Tendríamos, por ejemplo, que un compilador va a producir los siguientes resultados, ¿sí? Suponiendo que, de nuevo, el programa tiene estas variables y que estas variables tienen estos valores. ¿Sí? Entonces, fíjense que lo que va a hacer es, como si nosotros lo hiciésemos en papel, y le hiciéramos de izquierda a derecha, ¿sí? Hacemos todas las divisiones y esto nos termina dando 1. ¿Sí? Ahora, si tenemos esta otra gramática, que solamente, fíjense que cambia respecto a esta en que, ¿por qué había un título que decía recursividad arriba? Porque en realidad acá, ¿se acuerdan que hay una recursividad declarativa? ¿Sí? La recursividad declarativa significa que si acá hay una expresión, en este lugar puedo poner puedo aplicar cualquiera de las reglas de expresión, esta misma o la segunda. ¿Sí? En cambio, en esta gramática puedo hacer lo mismo, pero lo tengo que colocar a la derecha. ¿Sí? Tengo que expandir lo que esté en este lugar, en vez de lo que esté en este lugar. ¿Sí? Entonces, vamos a ver qué pasa con la misma expresión, con los mismos valores, pero con esta gramática. ¿Sí? Esto va a ser un identificador por la regla 2. ¿Sí? Por la regla 2, esto va a ser un identificador. Fíjense que no se puede hacer lo que hacía hoy, que era hacer expresión, ¿sí? Dividido identificador, porque no tengo ninguna expresión dividido identificador. ¿Sí? ¿Y ahora qué hacemos? Esto se convierte en una expresión, ¿sí? Por la regla 2. Y ahora sí puedo aplicar la regla 1. La regla 1 me dice que lo puedo aplicar cada vez que yo tenga un identificador, un dividido y una expresión. Entonces aplico la regla 1, tengo una expresión. Y ahora aplicamos de nuevo la regla 1. ¿Sí? Entonces, si yo tengo un compilador que funciona con esta gramática, ¿sí? Y se encuentra con esta instrucción, va a generar un programa que va a tener una variable auxiliar acá que tenga la división de los valores de estas dos variables, ¿sí? O sea, va a tener el valor 2, y acá va a tener una variable, ¿sí? Que va a tener el valor de dividir esto por esto. ¿Sí? Entonces, este programa va a dar 1 y este programa va a dar 4. ¿Sí? Entonces, lo que estamos viendo es que la recursividad, ¿sí? ¿Qué es lo que afecta? Afecta la asociatividad. ¿Sí? Asociatividad es lo que se llama de que cuando el lenguaje, ¿sí? Lee las operaciones, no el archivo de entrada, eso lo puedo hacer de izquierda a derecha, de derecha a izquierda, o por el medio del archivo, no importa, ¿sí? Lee
o realiza, mejor dicho, las operaciones de izquierda a derecha, ¿sí? O de derecha a izquierda. Tiene un orden de precedencia, cambian algo si la recursividad es a derecha o izquierda. No, en realidad lo que estamos viendo las cosas por separado. Primero vimos precedencia y ahora vimos recursividad, ¿sí? Hasta ahora no se combinan, o sea, no son excluyentes, se pueden combinar, mejor dicho. La precedencia, ¿qué significa el rendimiento? La precedencia la logramos inventando nuevos no terminales para agrupar las operaciones que nosotros queríamos separar del resto, ¿sí? Con no terminales diferentes. En el caso anterior era factor y término. Acá, ¿sí? Lo que estamos haciendo es haciendo que dentro de un nivel de precedencia, ¿sí? que es el de las expresiones en este caso, para las operaciones, para la operación de dividido, ¿sí? Estamos cambiando la recursividad, estamos viendo en qué afecta poner la recursividad a izquierda o a derecha. En el rendimiento significa, si es el rendimiento del programa, bueno, es algo muy, muy complejo, pero si es el rendimiento solo afectado por la cantidad de operaciones que se realizan, van a ser las mismas, ¿sí? Lo que puede suceder es que si se hacen de una manera u otra, si se hacen a izquierda, esto igual no es ni siquiera es de esta materia, pero si se hacen a izquierda, el lenguaje puede reutilizar esas variables auxiliares si es que esas mismas expresiones participan después, ¿sí? Si no, no lo puedo hacer porque las va a crear al final, y las va a ir haciendo una y otra vez y sin guardarlas en ninguna variable auxiliar, ¿sí? Pero eso es un comentario nada más para aclarar eso. Se pueden poner prioridades de operaciones. Las prioridades de operaciones es con lo que vimos anteriormente, ¿sí? Con la precedencia, ¿sí? Entonces, bueno, no sé si se entendió la recursividad. La recursividad es simplemente donde ponemos la recursividad declarativa, si a izquierda, ¿sí? Siempre del lado derecho de la regla, ¿sí? O sea, a izquierda de todo este lado o a derecha de todo este lado, ¿sí? Esto es la recursividad en la gramática. El efecto que tiene la recursividad, lo vimos con este ejemplo, es que justamente va a determinar cómo se hacen las operaciones, ¿sí? Si se hacen de izquierda a derecha o de derecha a izquierda. Y esto después lo van a ver en los ejercicios de la práctica. Igual si hay alguna duda central, volvemos, ¿sí? Ahora vamos a combinar las dos cosas. Vamos a combinar la precedencia con la recursividad, ¿sí? Entonces, primero vamos a combinar la recursividad izquierda y derecha en un ejemplo, ¿sí? Entonces, vamos a preguntarnos si se puede tener recursividad a izquierda y a derecha en la misma gramática. Y fíjense que acá, en esta gramática, tenemos recursividad en estas reglas a izquierda, ¿sí? ¿Por qué? Porque expresión del lado derecho de estas reglas está a la izquierda, ¿sí? ¿Está bien? Acá tenemos expresión, se define como algo en lo cual la expresión figura a la izquierda. Ahora vamos a ver qué pasa. En cambio, para el término, o para los términos, la recursividad está a la derecha, ¿sí? ¿Esto se entiende? Sí. Que es combinada porque en estas reglas está a izquierda y en estas reglas está a derecha. Entonces vamos a ver qué pasa con esta instrucción, ¿sí? Ya sabemos varias cosas, así que no vamos a volver a aplicar las reglas más sencillas. Todos estos son identificadores, ya el programa es en realidad, y estos son los valores, ¿sí? Que tienen estos identificadores, podrían ser constantes también, ¿sí? Por la regla 6, estos son términos, ¿sí? Bien. Por la regla 4, acá tengo un identificador, ¿sí? Por un término, es un término, ¿está bien? Después acá tengo, por la regla 5, identificador dividido término es un término, ¿sí? Por ahora no puedo aplicar las reglas de la resta y la suma, ¿por qué? Porque no llegué a construir los árboles con los no terminales de las expresiones, que son donde participan la suma y la resta, ¿sí? ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿cómo seguimos ahora? ¿Qué hacemos? Podemos hacer esto, ¿sí? Podemos hacer todo lo que sean divisiones y multiplicaciones, pero no podemos, todavía no se nos construyó ninguno de los que participa
la suma y la resta, así que no podemos hacer nada de eso. Identificador dividido término es un término, ¿sí? Por la regla 5. Tenemos hasta ahora este árbol, nos queda uno más de las divisiones, es este, ¿sí? Y ahora viene la suma y la resta. Fíjense que para sumar, ¿sí? Yo necesito una expresión y un término. Pero este término se me puede convertir en una expresión por la regla 3, y ahora sí tengo una expresión más un término, ¿sí? Y tengo esta suma resuelta. Y ahora, para hacer esta resta, ¿qué necesito? Necesito que esto se convierta en expresión. No, porque ya lo tengo. Expresión menos término. Es expresión, ¿sí? Entonces, fíjense que tenemos combinación de recursividad y funciona bien, ¿sí? Pude construir el árbol de parsing. ¿Está bien? Entonces, la recursividad, por ahora estamos diciendo que la podemos combinar, ¿sí? Ahora vamos a ver qué pasa, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa acá? La combinación está, como dijimos, dentro del mismo, ¿sí? Nivel de precedencia. Claro, con el más y el menos ya no se podría. Con el, como con el más y el menos. Claro, la E, si estamos utilizando el mismo elemento, no sé cuál era el nombre, pero bueno, en este caso sería la expresión. Sí. Ahí no podrías utilizar a izquierda y a derecha en el mismo, o sea, no podría ser E más T y T menos E. Vamos a ver en este ejemplo justamente qué es lo que pasa. Claro. Justamente acá está. Vamos a combinarla y ver qué pasa. Entonces, tenemos una expresión en nuestro programa, así con estos valores. Entonces, estos son identificadores, ¿sí? Este identificador es un término por la regla 6, este término es una expresión por la regla 3, ¿sí? Esto de nuevo son términos por la regla 6. Expresión más término es una expresión por la regla 1, ¿sí? ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo seguimos ahora? ¿Puedo seguir por tal vez puedo seguir por esta parte del árbol? No, porque no tengo divisiones y multiplicaciones. Igual lo que importa es ahora. ¿Qué pasa ahora? ¿Puedo aplicar alguna regla? No, porque te quedó una E de la izquierda. Justamente fíjense que la combinación de recursividades dentro del mismo nivel de precedencia es un problema, ¿sí? ¿Está bien? Entonces no puedo construir el árbol. Directamente esta expresión yo quiero que sea válida con esta gramática y no puedo, la gramática no me la acepta. Entonces en realidad, si lo que yo quiero es lograr esto, no lo puedo hacer con esta gramática, ¿sí? Entonces, obviamente no lo probamos desde el punto de vista teórico esto, porque eso ya sería otra materia también, ¿sí? Pero con ejemplos estamos mostrando que no se puede, ¿sí? Combinar recursividad dentro del mismo nivel de precedencia, ¿sí? No se puede hacer, ¿por qué? Porque si reducimos de un lado, no podemos, tenemos que hacer que del otro lado queden cosas sin reducir para que siga avanzando ese lado, ¿sí? Si no, los dos lados compiten entre sí y llega a una situación como se llegó acá en la que no se puede avanzar, ¿sí? Esto es un buen ejercicio tratar de solucionar esto inventando más reglas, haciendo que esto se vuelva una expresión y viendo si se puede hacer una gramática de expresión más expresión, que son peores todavía porque ahí, o expresión menos expresión, ¿sí? Y ver qué es lo que pasa, ¿sí? Cuanto más posibilidades tengo yo en la gramática, más peligro de ambigüedad puedo llegar a tener, ¿sí? Porque es obvio, cuanto más amplia es mi gramática, obviamente más casos pueden entrar ahí, ¿sí? Entonces, lo que nos vamos a quedar con lo que vimos hasta ahora es con que la recursividad, ¿sí? La podemos combinar en el mismo nivel de precedencia, ¿sí? Perdón, en diferentes niveles de precedencia, ¿sí? No en el mismo nivel de precedencia, ¿sí? Bien, y justamente lo que vamos a ver ahora es ambigüedad, ¿sí? Vamos a ver primero la definición de cuándo una gramática es ambigua, ¿sí? Vamos a decir que es ambigua, que es lo que dice la bibliografía, que es que cuando no se puede, ¿sí? Cuando es posible construir más de un árbol de parsing para la misma expresión, ¿sí? Esto ya lo vimos, lo comentamos hace una filminada atrás. Bien, entonces fíjense que esta gramática es una gramática que yo les decía que es aún peor que las que vimos anteriormente, ¿sí? Porque acá tiene
incluso en la misma regla tienen las dos recursividades, ¿sí? Entonces, por ejemplo, para esta expresión, ¿sí? Podemos construir este árbol de parsing, ¿sí? Ya hemos hecho el ejercicio, así que si quieren lo pueden intentar construir, van a llegar a este árbol de parsing, pero también van a llegar a este árbol de parsing, ¿sí? Justamente, ¿por qué? Porque algunas de estas, de estas combinaciones, ¿sí? de elementos, ¿sí? Entran en dos reglas a la vez, que eso no hay ningún problema, pero las dos reglas llevan a que después se pueda seguir progresando con el árbol y a terminar con dos árboles de parsing diferentes, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa con esto? Esto ya lo habíamos comentado en la clase anterior. Cuando yo tengo dos árboles de parsing, tengo dos programas diferentes. ¿Se acuerdan que en estos ejemplos que vimos acá, el resultado del programa, cuando vimos la parte de asociatividad, el resultado del programa, y en el ejemplo anterior también, depende del árbol de parsing, porque el árbol de parsing es el programa ejecutable casi, o sea, no es el ejecutable, pero es una de las representaciones intermedias y después de ahí al ejecutable hay una traducción, ¿sí? Pero se puede tomar como que funcionalmente el árbol de parsing, de hecho, se usa para hacer debugging, ¿sí? Porque produce el mismo resultado que el código ejecutable. Entonces, si tengo eso y tengo dos programas, vamos a volver a donde estamos, si tengo dos programas, ¿sí? No puedo, ya no tengo un compilador, ¿sí? La definición de compilación es una herramienta que toma un código fuente y produce un código ejecutable, con una relación 1 a 1, ¿sí? Después puedo optimizar ese código ejecutable, achicando la cantidad de instrucciones y demás, pero en realidad el código ejecutable producido por el compilador fue uno solo, ¿sí? Acá no puedo tener un compilador que me dé dos exe y no le puedo decir al cliente, toma estos dos exe y fíjate porque uno de los dos anda seguro, ¿sí? Tengo que dar un solo programa. ¿Sí? Entonces, esto no puede, con esto no se puede hacer un compilador, ¿sí? Bien. Estos ejercicios que están en la teórica los vamos a dejar para después de que ustedes hagan la práctica, ¿sí? Los solemos dar en la teórica, pero como justo hoy es el día de la práctica, es mejor que comiencen con los ejercicios de la práctica, que son más básicos que estos, ¿sí? Que estos dos que están acá, y si hoy hay tiempo más tarde, los vemos al final de la práctica, y si no, lo vemos en la clase que viene, ¿sí? Bien, bueno, ahora comienza la clase práctica, ¿sí? No sé si tienen alguna duda de esta parte de la teórica, ¿no? Bien. Bien, cualquier cosa pueden preguntar, la clase que viene no hay problema.